Listo, bienvenidos, buenas tardes, amados hermanos, una vez más, convocados como cada miércoles a los pies de papá por el poder de su espíritu, para ser instruidos por nuestro Señor y ser guiados por Él, para pues seguir en este camino precioso que ha trazado nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Y pues nada, esta semana nos toca ver el capítulo, más bien el Salmo número 12. Igual está algo corto, son 7 versículos, pero como siempre hemos visto que la palabra de Dios es muy nutrida, muy completa, aun y cuando sean versículos no muchos, que sean pocos, siempre está muy completa, siempre está mostrándonos cada día el camino de una manera, de otra, y de otra, para que pues podamos seguir siendo guiados, ¿verdad?, a través de su palabra. Pues bien, sin más, déjenme compartir el PowerPoint y para dar inicio al estudio. Ok. Bueno, Ahora un poquito más. Sí, gracias, hija. Siempre se me olvida. Ok. Muy bien, bueno. Pues tenemos por tema esta semana en el Salmo 12, purificados por su palabra. Y pues vaya, ¿no? O sea, vaya que por toda la Escritura está esta cuestión de ser lavados, de ser limpiados, de ser purificados. Esta misma parte que forma parte de la salvación, que es la santificación, que es desde que el Señor nos toma y nos va guiando con el poder de su palabra, es precisamente eso, nos va purificando, va quitando las impurezas, ¿verdad? Y ahorita vamos a observar cómo es que su palabra es limpia, o sea, limpia, pura y poderosa, ¿no? Y nos lo dice de mil maneras. Siempre recordamos estos versículos de Hebreos en donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, y que nos expone ante los ojos de aquel que un día tendremos que dar cuenta, ¿no? Y es así, la palabra de Dios es viva, siempre nos está mostrando, siempre nos está manifestando nuestra naturaleza caída, pero siempre dándonos una salida y una esperanza, porque el permanecer en Él estamos manifestándole al mundo que somos de Él. Para muestra un botón, Noé, ¿no? O sea, si nos trasladamos al tiempo de Noé y vemos que Noé estaba construyendo un arca en donde en aquel tiempo jamás había caído una gota de agua del cielo, jamás. Entonces, pues, o sea, la gente le decía, estás loco. Bueno, lo mismo que nos dice Noé, ¿cuándo va a venir Jesús? O sea, eso están diciendo desde hace mucho. Bueno, Él no tarda su venida, sino que es paciente para que todos los que han de entrar en el arca entren, y cuando eso ocurra, Él cerrará la puerta y entonces vendrá su segunda venida, ¿verdad? Eso del arca simplemente fue una analogía, pero que obviamente ocurrió, y que en aquel tiempo antiguo todos aquellos que no creyeron perecieron, ¿verdad? Entonces es esta parte, ¿no? Es esta parte de su palabra que lo que el Señor dijo se va a cumplir, ¿verdad? Muy bien, tenemos un objetivo por aquí, y dice así, reconocer en medio de nuestra pobreza espiritual que la palabra de Dios tiene el poder para purificar nuestras vidas y guardarnos de caer en la mentira, lisonja, jactancia y doblez de corazón. Eso entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que esta parte de la Escritura nos muestra, y que pues no es otra cosa más que parte de nuestra naturaleza carnal, las obras de la carne, por así decirlo, ¿no? Que son manifiestas en nosotros. Entonces esta parte es la que nos
en la que nos lleva a reconocer que su palabra nos puede guardar, limpiar de todas estas cosas, ¿no? Muy bien, tenemos un versículo a memorizar, que yo sé que ya todos se saben, todos los de los saben. Se ríen porque están seguros de así, sí me lo sé. Bueno, eso creí. Pero bueno, hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? Porque su palabra es la que, pues es la que nos va a sacar, ¿verdad? Es la que nos va a sacar de esta ignominia, de este mundo cautivo de la mentira, ¿no? Muy bien, tenemos este versículo a memorizar y dice así: las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y este es el versículo a memorizar, y observamos que aquí el salmista, como lo volvemos a ver que es David, manifiesta confiadamente que las palabras de nuestro Señor son limpias, o sea, y luego trata, como por siempre, que se trata de hacer una comparación de lo santo que es el Señor con algo terrenal, pues siempre queda abajo, ¿no? O sea, sí, siempre queda abajo, pero bueno, es una parte de ello de manifestar que es muy limpia, ¿no? Verdaderamente cuando le veamos, vamos a observar la santidad, verdaderamente vamos a observar la santidad, y eso nos va a dar un gozo y una alegría tremenda que no vamos a querer apartarnos de él. O sea, lo que va a radiar, lo que va a inspirar, lo que va a tener todo el entorno, ¿no? Pero como dice que como la plata purificada en horno de tierra 7 veces, y más que, yo pienso, ¿verdad?, que esto es un pensamiento mío, que más que las 7 veces, que sí ha de ser una plata ya muy limpia después de 7 veces de estarla purificando ahí, porque con el calor, bueno, no sé mucho de esto, pero sé que con el calor salen las impurezas del metal, y más que nada es este número, ¿no? Este número que nos habla de perfección, que nos habla de que se está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No de ningún cuento chino, no de ninguna historia hermosa, sino de la palabra de Dios viva, eficaz y verdadera, ¿verdad? Entonces, pues que eso esta tarde como todos los días que la abrimos, no nos diga algo el Señor, nos muestre y nos llene otra vez de su poder. Vamos a continuar, vamos a iniciar con los versículos. Esta hojita está seccionada en 2 partes ahora. Del 1 al 5, el hablar de los impíos, y del 6 al 8 dice el gran contraste, la palabra del Señor. Entonces, pues vamos a iniciar como siempre. Leo yo el primer versículo, los demás me ayudan, y ahí nos vamos despacito, como la misma dinámica, leyendo, contestando. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, pues lo hacemos, ¿ok? Muy bien, empezamos, y dice esto así, dice: salva, oh Señor, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Así que manifiesta este clamor, primero de salvación, y luego vemos una coma, o sea, vemos que separa esta palabra de lo que más va a decir, y luego otro clamor, oh Señor. O sea, hay un clamor de dolor, verdaderamente. Hay un clamor de este sentir de dolencia, ¿verdad? De Señor, o sea, acciona, papá, ¿verdad? Clamando, ¿no? Más sin embargo, se vale, por supuesto que debemos clamar, por supuesto que debemos orar, pero el Señor tiene todo bajo control, ¿verdad? Sabiendo que Él es soberano, siempre va a manifestar su amor, como le dijo en aquel tiempo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y la tendrá. O sea, eso queda claro.
pero también aplicará su justicia, ¿verdad? Y su justicia, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es esa obra maravillosa que vino a hacer en esta tierra, y que es lo hemos dicho muchas veces, es la más grande manifestación de amor que hemos podido y que podremos observar, ¿verdad? Y entonces dice que porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Si bien sabemos que pues justos, fieles y todo eso, pues no hay ni uno más que los que el Señor ha ido adoptando y ha ido depositando su espíritu conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, y pues manifiesta que de alguna manera se ha sumado. Y son tiempos, son tiempos, y creo que van cumpliéndose como que, no sé cómo decirlo, sin ciclos. Porque por ejemplo, para nosotros siempre ha existido la maldad, por supuesto, pero por ejemplo para nosotros es bien sabido por nosotros, por la historia que hemos conocido, que un ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Que cuando se fundó esta tierra, se fundó por gente cristiana, y entonces en las escuelas se enseñaba la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Entonces es bien sabido que todo eso lo han ido sacando, ¿verdad? Al Señor lo fueron sacando poco a poco de las escuelas, lo fueron sacando de los gobiernos, lo fueron sacando de todas partes. Y hoy en día vemos que ya lo han sacado hasta de las iglesias, o sea, que ya es el colmo, ¿verdad? Pero es esta parte de ver que ya está desapareciendo esta parte de los fieles entre los hijos de los hombres, ¿verdad? Y pienso que en este ciclo ya está empezando también a verse. Esto lo escribió David, o sea, en aquel tiempo también se observaba que ya el mundo se estaba distorsionando, ¿verdad? Y ha habido ciclos, como comento, ¿no? Pero el Señor lo tiene todo bajo control, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice ahí, y en la preguntita que está ahí en el primer versículo, dice: ¿cómo clamaba David? Salva, oh Jehová. Con clamor de salvación. Así es, con clamor de salvación, salva, oh Jehová. Estas comas separan, ¿verdad? Separan muy bien esta parte de sentir, de dolencia, que bueno, lo interpretamos y sabemos, ¿no? Sabemos este compungirse de corazón por observar que el mundo cada vez se va extraviando más, ¿no? ¿Por qué clamaba David a Dios? Porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los hijos de los hombres. Exactamente, porque se acabaron los piadosos, punto y coma, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Versículo 2. Laurita, mija, ¿me puedes ayudar con el 2? Sí, dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Amén. Hablan mentira cada uno con su prójimo, o sea que, y es así, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos, no voy a exponer a nadie, pero pues yo creo que todos sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y sabemos perfectamente bien cómo nos conducíamos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que la palabra de Dios no solo compromete o expone, me atrevería a decir así también, o sea, no solo compromete o expone nuestra moral,
no solamente hace eso, sino que nos deja descubiertos totalmente ante sus ojos. La palabra de Dios eso hace. Entonces, no hay para dónde ir. No hay lugar donde esconderse. El Señor conoce todo lo que he hecho, ¿verdad? Que los hombres no lo conozcan, esa es otra historia, pero el Señor sabe perfectamente bien de dónde me ha sacado, ¿verdad? Y esta parte de que hablan mentira cada uno con su prójimo, pues es lo que se pulula, ¿no? Si bien a lo mejor no somos el wow del top 10 de los mentirosos, a lo mejor no, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que te hace, lo voy a decir más suave, que te hace no decir la verdad por conveniencia. Algo, alguna situación, alguna circunstancia, algo que te va a convenir si simple y sencillamente no dices la verdad, por así decirlo, ¿verdad? Pero obviamente que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra palabra desde que están antes de que la digas y conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, todo esto el Señor lo sabe y todo esto el Señor sabe que está en nuestra naturaleza, que es parte de las obras de la carne, ¿verdad? De esta parte caída de nuestra naturaleza adámica, ¿no? Y todas estas cosas están ahí, o sea, labios lisonjeros. A veces dice uno, bueno, es que no, pues simplemente quiero ser agradable con tal persona, ¿verdad? Pero pues el Señor conoce las intenciones, ¿verdad? A lo mejor quieres, si bien a lo mejor no quieres sacar parte directamente con Él, pero con el solo hecho, lo comentaba en el devocional en la mañana con mis hijas y mi esposita, el simple hecho de decir, bueno, que piensen que soy bien educado, ¿verdad? Ya con eso ya está sacando partida para ti. O sea, ¿sí me explico? Es tan ligero esto que es, no, pues es que pues es la educación, es la moral, la ética, llámale como quieras, ¿no? Pero el Señor conoce nuestra naturaleza y sabe que somos polvo, ¿verdad? Y esta doblez de corazón que pues sabemos que de alguna manera en una parte nos comportamos de una manera, con otra persona de otra manera, con otra persona de otra manera, y ahí nos vamos, ¿no? Y yo me acuerdo, no sé por qué se me vino a la mente esto, pero yo me acuerdo, simplemente lo voy a decir porque pues, se me vino a la mente y creo que el Señor lo puso. Cuando yo fui ajustador de seguros allá en Monterrey, yo me jactaba, recuerdo que yo me jactaba de que era muy versátil. Y como en una compañía de seguros, como tienes clientes de muy alto nivel, tienes clientes de muy bajo nivel, o sea, yo podía atender en un mismo día a un director de una empresa, de Cemex o de X empresa, y el siguiente choque me tocaba un ecotaxi, o sea, atender a un chofer de ecotaxi. Entonces, y yo me jactaba de que me adaptaba muy bien a según el cliente, ¿no? Pero de igual manera o sea, estás lisonjeando, o sea, de alguna manera estás acomodándote, ¿verdad? Entonces tú debes ser íntegro con uno o con otro, ¿verdad? Pero no, o sea, llegaba con el ecotaxi y pues pues ya al ratito andabas ya, o sea, que así simple y sencillamente, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y así, o sea, cuando al director jamás le dirías así, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, se me vino a la mente y simple y sencillamente la puse como ejemplo, pero son cosas que a lo mejor dice uno, no tienen un gran pecado, pero viéndolo a la luz de la Escritura lo tienen. O sea, uno debe ser íntegro siempre con toda persona, no porque alguien sea digamos bajo de estudios o lo que sea, pues o sea, tú tendrías que comportarte igual, normal, bien, como debe de ser y se acabó, ¿verdad?
Pero bueno, se me vino eso a la mente. Preguntita, ¿cómo es el hablar con el prójimo de los impíos e infieles? ¿Cómo es? Habla Con mentira, mentira, cada con uno con su deshonras. prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez. Doblez. Y de corazón, con doblez de jactanciosa. corazón. Así es. Definitivamente que nuestra naturaleza es exactamente así. Y no por nada está ahí. O sea, no por nada está ahí y así es como se conduce el mundo, ¿verdad? Y así es como nos conducíamos, ¿verdad? Empiezas a conocer la verdad, o mejor dicho, a la verdad, y empiezas a comportarte un poco porque la palabra de Dios te va haciendo conforme a la imagen de su Hijo, o sea, conforme a la verdad, y te empiezas a dar cuenta que el mundo no puede tratar con la verdad. O sea, al mundo no le gusta que le pongas enfrente a la verdad. Cuando le pones enfrente a la verdad ya no le gusta, ya no tiene chiste hacer negocio, ya no tiene chiste hacer, o sea, pues ellos quieren las cosas turbias, donde se pueda sacar ganancia de algo, donde pueda haber un hueco que yo pueda entrar y sacar ganancia de algo, pero cuando dejas todo claro en la mesa ya no les gusta. Y yo pues digo, lo he vivido mucho ya en estos tiempos. Y se manifiesta, o sea, se manifiestan esas cosas, ¿no? Y lo puedes observar que la gente, cuando le pones la verdad enfrente, ya no les gustó. Así ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a veces traes alguna situación, alguna circunstancia en la que quieres sacar ventaja y con la verdad enfrente ya no se puede. Y es interesante verlo. Muy bien, tenemos ahí un comentario. ¿Me lo puedes leer, amor? En contraste, los hijos de Dios somos exhortados a ser todos sin murmuraciones ni contiendas, a ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna, estando asidos de la palabra de Dios. Así es. Dice que, pues bueno, aquí nomás manifiesta que los hijos de Dios, obviamente, los que, Juan 1:12, ¿verdad? Aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, esos son los que tienen la potestad, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabemos que esto no se hereda y no depende de ningún ser humano, no depende de carne y sangre, sino de Dios, ¿verdad? Y dice que somos exhortados a ser todos sin murmuración, ni contiendas, a ser irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna, estando asidos de la palabra de Dios. Obviamente que nos vamos conduciendo de una manera ya diferente, de una manera distinta, de una manera íntegra, ¿no? O sea, que podemos manifestar simple y sencillamente ir manifestando la verdad cada paso que damos, ¿no? No es sencillo en esta generación maligna, y nunca lo ha sido, ¿no? O sea, nunca lo ha sido. Pero a nosotros nos corresponde esto, ¿no? Seguir caminando conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Y nos muestra ahí Filipenses 2 del 14 al 16. ¿Alguien lo tiene? Yo lo ahí? tengo. Sí, léelo por favor, hija. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Así es, así que eso es lo que nos corresponde, eso es a lo que nos llama el Señor. Y obviamente que eso no está en nuestra naturaleza, por eso es que es a los hijos de Dios, a los que verdaderamente el Señor ha tomado como hijos, a los que por fe han creído en la obra
de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Verdaderamente es no hay una palabra, pero a lo que me refiero es que hay mucha gente que no cree en Jesús como quien es Jesús. O sea, hay gente que cree en Jesús de una manera diferente, de una manera distinta, y lamentablemente eso los está llevando a un camino diferente. Eso los está llevando por un camino distinto que va a la perdición, por no reconocer a nuestro Señor como lo que Él es, ¿verdad? Y bueno, esta parte ya sea de ignorarlo, ya sea de no creer, de creer diferente, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, aunque el Señor, vuelvo a repetirlo, lo tiene todo bajo control, y te asombras cuando el Señor dice, es que para eso está. Para eso están los indoctos y los que tuercen las escrituras, para que se pierdan con ello. Órale, te asombra ver eso en Segunda de Pedro, o sea, te asombra ver en Tesalonicenses que el Señor los engañó con un poder engañoso para que los que se han de perder se pierdan, o sea, te asombra, pero está ahí. Entonces esto lo tiene el Señor bajo control, pero a los que son suyos tendremos que comportarnos como pues, lo declara Filipenses 2 del 14 al 16. Y no solo eso, hay mucha enseñanza que la misma palabra nos va guiando para comportarnos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra guía, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿verdad? Es importante mantener estas cosas. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios por acá en internet? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, continuamos. Versículo 3, ¿eh? 3 y 4, gracias. Hermanita Aye, ¿me puede ayudar con el 3 y el 4, por favor? Laura se apagó aquí, hija. Me hace que va a estar leyendo mi hermanita. ¿Se lo escuchó? ¿Sí No, se oye? no la escuchamos, hermanita, perdón. No sé si ya lo terminó o no. No, todavía no. Ah, qué bueno. Dice, a ver, ahí va. Sí, adelante. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Wow. Gracias, hermanita. Amén. Qué increíble. Y lo que me llama la atención, como siempre, es que el Señor no dice voy a destruir a algunos, voy a destruir a todos los de labios lisonjeros, a los de lengua que hablan jactanciosamente. Y obviamente un hijo de Dios pues no debe ser lisonjero, porque ya no tiene necesidad de quedar bien con nadie, llámese como se llame. Pregúntenle a Daniel, pregúntenle al que quieran, o sea, al que quieran de los que están en la Escritura. Y pues continuás, preguntémosles a nuestro Señor, ¿no? Cuando estuvo delante de Pilato, cuando estuvo delante de quien tuvo que estar, el Señor siempre dio testimonio de la verdad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Ay, pero es que ¿qué le va a parecer? No importa que le parezca, eso no importa. Lo que importa es que conozca la verdad. Eso sí importa. Entonces, nosotros no somos lisonjeros. No tenemos que ser jactanciosos, porque ¿de qué nos vamos a jactar si verdaderamente sabemos que mi siguiente respiro depende de mi Señor, no de mí? Eso es en cuanto a mi respiro. Ya lo demás, olvídalo. Todo es de Él, por Él y para Él. Nada he traído a este mundo y sin duda nada podré sacar de Él.
¿De qué me voy a jactar? ¿De qué? La salvación no es mía. No es mía. El Señor me compró con su sangre preciosa. A Él me debo. Entonces ya no hay jactancia, ya no hay lisonja, ya no hay doble ánimo. No tenemos por qué comportarnos de una manera en una parte y de otra manera en otra. Si eso sigue y persiste en nosotros, pues clamarle a nuestro Señor, porque algo nos está faltando, ¿verdad? Porque no debe haber eso. O sea, somos una sola pieza, pero ojo, vasija de barro. Una sola pieza, pero es barro, porque somos polvo, ¿sí? Entonces, cuando ese punto entra, no hay nada más abajo. O sea, ¿quién va a querer discutir contigo? O sea, un día me acuerdo que llegó un señor ahí al trabajo y me preguntó por una pieza, por una transmisión, y yo le di el precio y él como que se ofendió porque estaba muy, según él, muy caro. Me dijo, acá, hijo, ¿y tú cuánto vales o qué? Me dijo así. Y yo, o sea, en otro tiempo yo me hubiera exaltado, ¿verdad? O sea, me hubiera molestado. Pero le dije, mi respuesta fue, no, señor, yo no valgo nada, yo soy polvo. Y agachó la cabeza y dijo, yo también voy a la iglesia, dijo. Fue la siguiente palabra que dijo. Y dije, es lo que soy. Yo no valgo nada, yo soy polvo. Y luego después me vine, ya después de que terminó el día y venía en la camioneta y yo decía, Señor, ¿por qué dije eso? Y luego, pues, sí, ya bajo del polvo, ¿qué más podía hacer? Ya no podía hacer más nada, ya me estaba pisoteando completamente, o sea, ya de ahí para abajo ya no hay más. Y entonces, pues, terminó la plática muy rápido. Pero es así, mi Señor, porque ¿de qué nos vamos a jactar? ¿Qué va a haber, no? Y luego esta gente, como lo que éramos antes, decíamos, por nuestras lenguas prevaleceremos, ¿verdad? Nuestros labios son nuestros, o sea, wow. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, esa es la verdad. ¿A quién le querías dar cuentas? A nadie. Difícilmente a tus papás, estoy hablando antes de Cristo, difícilmente a tus papás, a lo mejor le dabas cuentas a tus padres, ¿verdad? Pero difícilmente lo hacías, y a veces no les decías todo. O sea, no quieres darle cuenta a nadie, tú quieres ser dueño tuyo, ¿verdad? Pero cuando venimos del Señor sabemos que no nos mandamos solos, nunca nos hemos mandado solos, no sabemos gobernarnos solos, no sabemos, no fuimos creados para eso, fuimos creados para ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso fuimos creados, y darle gloria a su nombre con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Eso es todo. Para eso hemos sido creados, ¿no? ¿A quién destruirá el Señor? Todo el versículo. Como que es todo, de Sí. hecho. No le van a poner todo el versículo. No, yo lo escribí. Sí, yo sé. Ok, sí, todo el versículo. El Señor destruirá Todo. todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, 2 puntos, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor nuestro? ¿Quién es Señor de nosotros? Hijo, eso. Así decía yo antes, cuando no conocía al Creador del universo. Wow. ¿De dónde nos ha sacado, no? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Continuamos. Versículos. Bueno, antes del versículo hay otro comentario ahí, y hay unos versículos. Si me pudieran ayudar aquí con esos versículos, solo pónganse de acuerdo para no empalmarnos. Son 3, aquí los 3 de ahí. Es Juan 8:44, 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6 y Juan 15, 3 al 4. El primero de Juan. Ok. 8:44. Y yo le voy a decir que me ayude a leer a Sebastián, si está por ahí. De favorcito, Sebastián, si podrías apoyarme a leer ese párrafo. Sí, claro que sí. Entonces,
La mentira, la lisonja y el doblez de corazón son manifestaciones de la naturaleza caída del hombre, y aún los hijos de Dios podemos ser propensos a ello si no permanecemos en Él en todo tiempo. Amén, gracias. Bueno, digo amén aunque no es palabra, pero está sacado de ahí, o sea, está extractado, obviamente, ¿verdad? Es un speech, es un comentario, pero obviamente que está sacado de ahí. Y eso es verdad, lo sabemos, ¿verdad? Gracias al Señor por su manifestación. Gracias, Sebastián. Gracias a Dios por su manifestación y por su revelación a nosotros. Es que sabemos que en mi naturaleza caída vino a morar el Espíritu Santo, pero mi naturaleza no se ha ido, sigue aquí. Y si yo desobedezco o ignoro o tomo en poco el Espíritu o la palabra de Dios y lo que el Señor me da para seguirlo, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir haciendo las cosas de la carne, cosas de mi naturaleza caída. Y entonces voy a volver a caer en estas manifestaciones de la carne, que no es otra cosa más que eso, ¿verdad? Ahora bien, dice la mentira, dice Juan 8:44. Aquí lo tengo. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Órale, qué bueno que leímos el versículo. Porque la siguiente pregunta es: antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién creen que le servíamos? Pues al diablo, a Satanás. Por supuesto. Porque hacíamos lo que Él quería, lo que Él hacía, ¿verdad? Él es padre de mentira. Hijo de su... ¿O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? O aquí no hay, o acá. No hay que hay estoy medios. en... No. O aquí o acá. No hay más. ¿Ok? Lisonja. La lisonja. 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Exactamente eso. Y eso es lo que comentaba yo hace ratito, ¿no? Es exactamente eso. Y ahí está plasmado en Tesalonicenses. O sea, esta parte de que con quién quieres quedar bien. Si ya no hay a quién quedarle bien. Al contrario, hay almas necesitadas de la verdad. Y a eso fuimos llamados, a mostrar la verdad. Y sí, si bien a mostrarla con esto, pero primero a mostrarla con esto. O sea, que vean cómo predicaba nuestro Señor, ¿no? O sea, por eso decían, es que Él lo hace como con autoridad. Pues claro, porque lo veías que Él era íntegro y que lo que decía lo vivía, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros debemos de ser íntegros para que lo que prediquemos con nuestra boca lo vivamos con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, porque mi palabra se va a hacer muda cuando mis acciones vayan en contra de lo que predico. Muda se va a hacer. Va a decir, no, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, es esa parte. Muy bien, y por último, Juan 15, 3 y 4. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén.
Y es esta parte, ¿verdad? Que el comentario lo dice, y ahí está, todo el comentario está extractado de la Escritura y están soportados los versículos. Dice, y aún los hijos de Dios podemos ser propensos a ello si no permanecemos en Él en todo tiempo. ¿Ya? Entonces, esta parte que nos instruya, que nos muestre, y lo dijo, ahora sí que no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Pablo en alguna de sus cartas. El que crea estar firme, Mire que no caiga. oye, ese simple versículo te tiene que mantener siempre aquí, siempre aquí en la palabra de Dios. Ese simple versículo, tan simple y tan poderoso, ¿verdad? Porque el que ya cree estar confiado, que está firme, no, conmigo, bueno, ahora te toca mirar, no caer. ¿Y cómo no caes? Permanece. Así que nunca vas a estar firme, ¿verdad? Claro, vas a estar convencido por el Espíritu de que eres hijo, pero a su vez manifestando que lo eres como permaneciendo, por supuesto. En 1 Corintios 10:12 es donde viene. Gracias, hermanita. 1 Corintios 10:12. Gracias, hermanita, muchas gracias. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que duda, cualquier cosa, adelante. Si no, continuamos. Versículo 5. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con el 5, por favor? Claro, dice la palabra del Señor: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Amén. Gracias, hermanita. Así que esta parte del 5 empieza a abrir esta contraparte del que habla mentira, del que es lisonjero, del que es doble de corazón, todas estas partes. Bueno, aquí empieza una contraparte, dice, porque la opresión de los pobres, y ya sabemos que no está hablando de los que no tienen dinero, ¿verdad? Ok, de los pobres y humildes del corazón, ¿verdad? Del espíritu, así es. Entonces, por el gemir de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. Y a mí me llamó mucho la atención, creo que aquí les comentó algo de eso, pero me llamó mucho la atención y lo comentábamos en el devocional que cuál es el contraste, porque el contraste es los impíos y esta parte de los dice que hablan, o sea, empiezan haciendo ruido, hablan, ¿ok? Hablan, dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, dice. El Señor los destruirá, a los labios lisonjeros, a la lengua que habla jactancia, sigue hablando, jactancia, habla mentira, se jacta, y a los que han dicho, siguen diciendo estas cosas, ¿verdad? Por nuestra lengua siguen hablando, prevaleceremos, y nuestros labios siguen hablando. ¿Y quién es Señor de nosotros? O sea, ¿quién? O sea, siguen hablando y jactándose. A contraparte de esto es que empiezas a ver un gemir. No es hablar, es un gemir. Y luego después observas que hay opresión, hay un gemir, hay un menesteroso, o sea, todo es para abajo. Y luego después oyes un suspiro, o sea, suspiras. No gritas, no te quejas, ¿verdad? Esta parte de los hijos de Dios que está siempre entre líneas ahí, o sea, que siempre lo observamos, no está a lo mejor diciéndolo con palabras, porque precisamente de eso habla de bajar, habla de menguar, habla de ser esta parte que nos toca ser vasijitas de barro, habla de esta parte que siempre habla, entonces siempre está entre líneas ahí el no quejarte, o sea, yo no me quejo, por ejemplo, es un punto, ¿no? O sea, yo no debo quejarme con mi patrón en el trabajo, o sea,
le podré decir algo que estoy en desacuerdo, en algo que... Pero si él está haciendo alguna injusticia conmigo en algún sentir X, llámese cualquier cosa, ¿verdad? No voy a quejarme. Podré comentar la situación y si se me da un no como respuesta, no voy a ponerme a quejar. Ay, es que esto, es que lo otro, es que aquello. No. Yo voy a clamar a mi Padre Celestial. Sí, con mi patrón puedo hablar y puedo mostrar mi inquietud hasta ahí, ¿verdad? Pero a mi Padre Celestial sí le voy a clamar y con Él sí voy a... Señor precioso, tú conoces mis necesidades, tú conoces mi situación, tú conoces mi circunstancia. Obra conforme a tu voluntad en mi vida, obviamente, no es algo que yo quiero, o sea, por supuesto que no. Pero a Él sí le podemos clamar, a Él sí le podemos ir con gemidos de cualquier circunstancia y cualquier situación, obviamente, pero siempre pidiéndole que haga su voluntad en nuestras vidas, por supuesto. Pero el clamor, el gemir y el suspirar por Él es correcto, o sea, pero con Él, ¿verdad? No con alguien que no va a poder hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró, ¿no? Nos lo enseñó en Getsemaní, o sea, dice Hebreos que Él oró a quien podía sacarlo, a quien lo podía sacar. No fue con Pilato a decirle, Pilato, por favor, no me hagas... No, Señor, no. Fue con mi Padre Celestial. Ahí sí le clamo, ahí sí lloro. Se vale, amado hermano, vaciarse delante del Señor. Se vale vaciarse. Somos polvo, se vale. Clámale todo lo que quieras y pídele todo lo que quieras, bro. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu entrega. Nomás al final dile que no haga lo que tú quieres, sino su voluntad. Y verás, bro, y verás. Pero eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. O sea, no delante de Pilato, no delante del sumo sacerdote. A ellos se les habla y se les dice, pero nada más. El que puede hacer, el que puede salvarnos, el que puede librarnos, es nuestro Señor. Y ahí es donde hay que vaciarnos, ahí. Ya no te quejes con nadie. Quéjate, entre comillas, digo, o sea, gime, clama a tu Señor. ¿Verdad? El que sí puede hacer las cosas. Desde todo, porque es increíble lo que nuestro Señor hace. Manipula corazones, manipula pensamientos, manipula todo. El Señor obra en esos sentires. Siempre se me viene a la mente esta parte del rey, que siempre se me olvida su nombre. Laurita siempre me lo recuerda, Laurita, mi hija. Abimelech. No, Señor, porque el Señor le dijo, muerto eres porque has tomado una mujer que es casada y no estoy... No, tú sabes que con la limpieza de mis manos y de mi corazón yo hice esto. Yo les pregunté y ellos me dijeron, no, sí, Abimelech, pero yo no te dejé que la tocaras. Órale, yo no te dejé que la tocaras. El Señor está en control, hermanos. Él puede hacer las cosas. El detalle está que quiera. Por eso es que hay que supeditarlo siempre a su voluntad, ¿verdad? Es todo. Pregunta, ¿por qué se levantará el Señor? Por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Así es. Y siguiente pregunta, ¿a quién pondrá a salvo? Al que por ello suspira. Al que por ello suspira. ¿Hay como qué quiere decir con al que por ello suspira? Por estas opresiones, por estos gemidos, o sea... al que sea el pobre de corazón. Exactamente, al que ya es hijo va a ser... Y va a suspirar. Para abajo, y va a ser... Señor. Sí. Y entonces a él lo salvará, el Señor lo salvará.
no por lo que está haciendo, sino que eso que está haciendo lo manifiesta que es salvo. O sea, es esa parte que está muy dentro de la Escritura, que es revelación de nuestro Señor y que manifiesta, no es que tengas que hacer eso para que te salves, sino que cuando haces eso manifiestas que el Señor te está salvando, o sea, te ha salvado. ¿Ya? Cuando digo te ha salvado, ya lo sabemos, o sea, ya entró en actuación la salvación, pero ya sabemos que son estas tres partes, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Perfecto. Versículo 6. Mi hermano Gerson, ¿estás por ahí que me ayudes con el 6, por favor? Ok, perfecto. Hermanita Laura, ¿me puede ayudar con el 6, por favor? Sí. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Y ya comentábamos un poco este versículo memorizar al principio, hermosamente. ¿Cómo son las palabras del Señor? Todo el versículo. Todo el versículo. Así es, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y sé que esto solo es una comparación terrenal, pero sé que la palabra de mi Señor es más preciosa y más pura que eso. Verdaderamente. Y tiene el poder de limpiarnos y de salvarnos y de manifestar su gloria en nosotros, ¿verdad? Qué increíble. Perfecto. Versículo. Adiós. No, ya. Bueno. Sí, es que tenemos ahí en la hojita, sí. Dice así, lo voy a leer ahí. Dice: Dios usa su palabra, está en la hojita, para darnos vida y purificarnos en el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. O sea, traducido a santificación. ¿Ok? Según el Salmo 119, su palabra es... Así que está sacado ahí, simple y sencillamente está exaltando o resaltando la palabra de Dios como es según el Salmo 119, ¿verdad? Salmo 119, versículo 50 dice que es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Wow, increíble. O sea, es mi consuelo en mi aflicción. Eso es la palabra del Señor, me da consuelo en mis aflicciones. Y luego, versículo 67 dice que cambió mi vida descarriada, humillándome, y ahora me permites guardarla. Wow. Dice que cambió mi vida descarriada, pero ¿cómo no dice, verdad? Exaltándome. Cambió mi vida descarriada exaltándome. A ver, ¿qué andas haciendo, Juan de Dios, allá de Tingolilingo y allá? Ven, si tú eres un campeón, eres un poderoso, ven y ponte aquí. O sea, no, la palabra de Dios no hace eso, no. Humillándome, mostrándome quién soy y quién es Él para ser salvado, ¿verdad? De esa manera, qué hermoso. Dice que también es en el 114 y 116 versículos, dice que es... 105 se faltó. Sí, el 105. ¡Oh, gracias! Lámparas a mis pies. El 105 es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Se nos hace poco eso, o sea, es lámpara a mis pies, o sea, me va alumbrando, me va guiando, ¿verdad? Por dónde voy caminando, y lumbrera en mi camino. Ahora sí, en los versículos 114 y 116 es mi escondedero y mi escudo, mi sustento que me da vida. Brother, lo leemos muy simple, muy rápido, pero si lo meditamos, si lo desmenuzamos y lo comparas con lo que el Señor ha hecho en tu vida, vas a ver que el Señor ha hecho maravillas contigo y conmigo, por supuesto.
En el 133, ordena mis pasos y evita que la iniquidad se enseñoree de mí. O sea, me guarda de que me desvíe. ¿Por qué me quiero apartar? No he aprendido nada. Si me quiero apartar, no he aprendido nada de la palabra del Señor. No he entendido que sin Él no puedo hacer nada. Entonces, hay que permanecer, hay que estar aquí, hay que estar en la palabra de nuestro Señor. Después nos dice ahí el 137 y 140. No, me falta el 133. Ya no lo dijiste. Ya, gracias. Es que estoy bien distraído, perdón. El 137 y 142 dice que es recta, fiel, pura y verdadera. Y te lo aseguro que faltan muchísimos más adjetivos ahí. Lo que pasa es que no cabrían, ¿verdad? Pero es recta, fiel, pura y verdadera. O sea, por supuesto que lo es. Y en el 162 y 163 del Salmo 119 es causa regocijo en mí y la amo. Eso debería de manifestar en nosotros la palabra de Dios. Querer estar pegados a su palabra, tener esa hambre y sed de su justicia, porque solo su palabra nos puede llevar por el camino correcto, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, chicos. Bueno, yo tengo uno. Sí, claro. En el... Ay, déjame ver cuál es. En el 137 a 142. Ajá. Me llamó la atención que dice todo eso, pero también dice, pequeño yo soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, todavía se hace chiquito y ya se Por supuesto. Ese es el deber ser de un hijo de Dios. El hijo de Dios sabe sus alcances, conoce sus alcances naturales y sabe de qué está hecho. Así es. Amén. Gracias, hermano, por mostrarnos esta parte que a veces se nos olvida. Sí. Bendito sea nuestro Señor. Versículo 7, continuamos con el Salmo 12, versículo 7. Hermanita Leti, ¿me podría? Sí, pero te lo pasaste ahí. ¿Me lo Ahí pasé? está. ¿No lo veo? Ah, ya lo vi. Yo dije, vi el 8 arriba, dije yo, ¿por qué el 8? Bien ciega. Ok, dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Amén. Amén. Y no nos olvidemos, estamos hablando de estos de los que están oprimidos, los pobres, ¿verdad? Los que gimen y los que suspiran. De esta parte, ¿verdad? Entonces, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás Para siempre. ¿Qué significa esto? Que los va a guardar para siempre. ¿Eternidad? O sea, nos vas a llevar a la eternidad, ¿verdad? ¿Qué hará el Señor con el pobre y el menesteroso? Los guardará de esta generación y los preservará para siempre. Exactamente así, los guardará de esta generación, Y los preservará para siempre. Esas son las promesas de nuestro Señor. Eso nos prometió el Señor. Esa es la promesa, la vida eterna, ¿verdad? ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato si sabemos que tiene 4, ¿verdad? Quiere decir que no es que no le vaya a pasar nada, sino Exacto. que nos va a guardar por la circunstancia o todo lo que pasemos, pero va a ser para la eternidad. Sí, mi amor, tienes toda la razón. No es de que, ay, me va a guardar. A No veces, me va a pasar nada. exacto, a veces confundimos estas promesas de nuestro Señor, las queremos hacer terrenales solamente. Esto va a ser terrenal, no. El fin de nuestro Señor es allá. Es llevarte a vivir con Él por la eternidad. Ese es el fin de todo esto, de la salvación. Es simple y sencillo ver los amados hijos de Dios que sufrieron mucho de una u otra manera. Ay, pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque cumplieron su cometido aquí y se acabó.
Se acabó, vámonos. La manera, ¿cómo te la explico? Pregúntenle a Juan el Bautista. Y Jesucristo estaba ahí en la tierra, aquí estaba Jesús, y era su primo hermano, pero sobre todo, era hijo del Señor, y permitió que le mocharan la cabeza. Pregunta, ¿no lo podía evitar? Claro. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto que lo podía Todo de evitar. propósito. Pero es para que nosotros veamos y entendamos que nuestro galardón no está aquí. No lo busques aquí porque vas a decepcionarte, bro. Tu galardón está en los cielos y está guardado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Está bien guardado. Ahí lo veremos, el galardón. Y si se te hace poco vivir con Él por la eternidad, déjame decirte que no conocemos nada, ¿verdad? ¿Ya contestamos ahí? Sí. Gracias. 8. Hermano Manuel, ¿me ayudas con el 8, por favor? Dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Bueno, digo amén, aunque sí, pero es amén, es palabra del Señor. Palabra de Dios. Así es. Sí, cercando andan los malos, o sea, ellos andan como pescados en el agua, ¿verdad? Eso es prácticamente. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, o sea, ellos están dominando todo, ¿no? Y pues están como Pedro por su casa, ¿no? Pero sabemos todos que habrá un momento. Habrá un momento y eso no nos toca a nosotros ni juzgarlo, ni condenarlo, ni nada. Para eso hay alguien que lo va a hacer. A nosotros nos toca, aún a ellos, mostrarles al Creador del universo, al nuestro Salvador, al que nos sacó de donde estábamos, cada uno de nosotros. Y ya lo dijimos, ¿verdad? No solo mostrarlo en la Escritura, sino mostrarlo con mis acciones, ¿verdad? Y ahí está. ¿Qué hacen los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres? Se está acercando a los hombres. O sea, prevalece. O sea que ellos están ahí, o sea, se sienten seguros, continúan ellos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios?